Y cada vez que estoy aquí adelante digo lo mismo, pero es un día especial. Así que está bien dicho. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura muy, pero muy conocido, pero creo que vale la pena recordarlo. Mateo 18, 19 dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay dos o tres. ¿El Señor está aquí? Está aquí. Amén. Él dijo y es así. Así que habemos más de tres congregados en el nombre del Señor, por lo tanto, su presencia en este lugar es real, es verdadera. Voy a pedirles que tengamos un momentito de oración. Ponte delante del Señor, cierra tus ojitos y dile: Señor, aquí he venido, aquí vengo. Aquí traigo mi ofrenda para ti. Oremos. Padre, aquí estamos en esta mañana reunidos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo para honrarte a ti, para rendir culto de alabanza y de adoración a tu nombre. Y disponemos, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para adorarte de la manera que tú eres digno. Y como dijo nuestro Señor, tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y en esta mañana nosotros queremos ser esa clase de adoradores para rendir a ti la alabanza debida a tu nombre. Espíritu Santo, llena cada corazón, cada vida y guíanos. Introdúcenos tú en la presencia del Santo de tal manera que tu gloria y tu presencia se hagan evidentes y reales en este lugar. Recibe, Señor, nuestra gratitud y reconocimiento por todo lo que tú has hecho y por todo lo que vas a hacer. Estamos aquí por causa tuya, Señor, para adorarte a ti. Y que ningún otro motivo o razón haya en nuestro corazón, sino solamente el querer honrar tu nombre. Gracias, Padre. A ti damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana va a ser un poco diferente nuestro culto. Estamos acostumbrados a que generalmente después de esto viene la alabanza, pero hoy va a ser un poco distinto. Así que los que lleguen más tarde, lamentablemente se van a perder una parte importante, porque vamos a ir inmediatamente con la exposición de la palabra. Por razones que no es el caso mencionar, vamos a invertir el orden. Así que, Nercito, por favor, abramos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Y luego vamos a tener la feroz fiesta aquí, adorando al Señor. Buenos días, queridas, queridos. Muy buenos días. No, si la razón se puede decir, de todas maneras. Lo que pasa es que me invitaron, después que habíamos hecho la programación en que a mí me correspondía la palabra hoy día, pero me invitaron de la comunidad de Cordillera porque allí van a ser reconocidos 2 diáconos.
Eduardo Morelo y Juan Pablo Salazar. Entonces ellos quisieron, tanto Jay como José Miguel, me pidieron que los acompañara, que estuviera, y yo sentí que era un privilegio estar allí para poder bendecir a estos hermanos delante de la congregación. Pero, ¿qué hacíamos? Porque yo tenía la palabra, entonces acá, así que invertimos para yo poder, después de terminar aquí, correr para allá y tratar de estar entre 12:30 y 1:45, que va a ser el momento del reconocimiento. Así que esa es la razón. Muy bien, damos gracias a Dios por hoy día. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque somos hijos, hijas tuyas. Señor, qué tremendo, tremendo, tremendo acontecimiento que ocurrió en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, que podemos ser llamados a ser parte de tu familia. Señor, yo estoy consciente de que no nos damos cuenta, de que no hemos no nos daremos cuenta hasta que estemos en tu presencia, de lo grandioso, de lo tremendo que es que cada uno de nosotros, cada ser humano que viene a ti, que se convierte a ti, que se allega a ti, Señor, es un milagro, una cosa impresionante, Señor. Así que te damos muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanas, mis hermanos esta mañana. Espíritu Santo, yo pido que tú operes en sus corazones, en sus mentes, en sus corazones, en sus espíritus, de tal manera que sea infundido por ti, Señor, por ti, aliento, gozo, paz, esperanza, certeza, Señor, de todo lo que tú eres y lo que tú has puesto en nosotros, Señor. Padre, gracias, gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdame a mí, Señor, a compartir, a conversar sobre este trozo de la palabra hoy día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy día nos corresponde ir a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en otras traducciones, otras Biblias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, agrega, en realidad en todas las otras, que me di cuenta que curiosamente en la Reina Valera le falta una partecita y en las otras en todas aparece. Y dice, por ejemplo, Dios habla hoy, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Y en estas otras versiones dice también, y eso somos. Y en la Nueva Versión Internacional, como les decía, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Bueno, y vamos a leer hasta el verso 10 después, pero esta parte yo quisiera hacer una conversación, una explicación
darle más realce, conocimiento, bueno, una reflexión sobre este primer versículo. Juan, cuando empieza la epístola, dice algo que yo mismo, que lo expuse, ese primer capítulo, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, o sea, Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y continúa diciendo en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, lo que nuestras manos palparon, dice, y que nuestros ojos contemplaron. Entonces, Juan aquí está diciendo algo tremendamente importante, porque él está hablando de un hecho histórico, algo histórico. Un hecho se contrapone a aquello que es una ilusión, algo que está como en el aire, pero que no es. Pero un hecho que menciona Juan aquí es algo concreto. Nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo palpamos. Una realidad. Vuelvo al pasaje que nos toca en 1 Juan 3. Porque el ser humano, aquí nos habla de padre, pero el ser humano en general no quiere tener padre, no quiere. Porque concibe al padre, el concepto de padre, en general, de Padre Dios, alegan, por decir así, que de alguna manera los restringe, como que le pone cortapisas, y por eso que no lo desean, por eso que no quieren zafarse de Dios Padre. Sin embargo, el ser humano tiene una necesidad profunda de papá, de padre, porque está en su, por decir así, como se dice, está en su ADN, está allí en la profundidad de su corazón. Pero curiosamente no quiere tener padre, porque el ser humano está engañado por muchas voces, y está engañado también por el diablo, está engañado por muchos anticristos, como decíamos el domingo pasado, muchas voces de anticristos que le dicen que no considere a Dios Padre y lo rechazan, no quieren saber, porque dice, no, es que no me deja, el ser humano quiere su independencia, cree que la libertad, la independencia en él le va a provocar felicidad, y lo único que le está provocando es una terrible sensación de pérdida, de frustración. Y nosotros lo vemos todos los días en las noticias. Pérdida de todas las cosas. El ser humano va cayendo en caída libre, por decir así. Nos sorprendemos. ¿Cómo puede ser? Ahora con el tema de las comunicaciones nosotros podemos darnos cuenta, recibimos las noticias, pasa algo en el mundo, en la esquina de no sé cuánto, de por allá lejos, y nosotros lo sabemos instantáneamente. Bueno, y además que las noticias se preocupan de contar los desastres y pocas cosas positivas. Pero es así, el ser humano está afectado terriblemente, porque desea su independencia y no quiere, según él, tener ninguna restricción.
nada que lo contenga en lo que quiere hacer. Y la figura de Dios Padre no la desea. Pero esto no le viene así como que esta elaboración que yo les digo, la mayoría de la gente no tiene, no la elabora, no tiene idea, se comporta así nomás. Pero esto ha sido una estrategia muy, muy sofisticada que yo voy a tratar de simplificar al máximo, porque tampoco soy tan, tengo tanta instrucción, digamos, como para hacer algo más. Pero es importante que nosotros nos podamos dar cuenta que hay en el mundo esto que llamamos los anticristos, y que Juan está hablando aquí ya de los anticristos y que van a venir más anticristos, a gente que se opone a Cristo, pero no sencillamente que se opone a la persona de Jesucristo, sino que le interesa desviar la atención centrada en Jesucristo. Distraer al ser humano de alguna manera de que pueda venir a Cristo. En ese sentido es anticristo. Y digamos, hay por lo menos tres fundamentales reacciones culturales, vamos a decir así, en el tiempo, y especialmente en este último tiempo, en este último siglo. Hay tres reacciones culturales que han influenciado muchísimo en la gente, porque ellos dicen que Dios Padre, en realidad es una ilusión, no existe. Contra lo que Juan, lo que leíamos al principio, ¿cierto? Juan está diciendo un hecho concreto, histórico, real. Y estos anticristos están negando aquello. Fíjense, ya es algo así como decir, mira, nosotros vemos estos lentes que están aquí. Yo lo estoy viendo, yo lo palpo, yo lo puedo registrar para allá, para acá. Y viene gente y me dice, no existe. No existe. Eso, no, eso es una creación tuya. Eso es una creación de la iglesia. Es una creación de los cristianos. Es un invento. La primera crítica es la que se llama la crítica psicoanalista. No quiero complicarme la vida, pero fundamentalmente lo que enseñó Freud y otros respecto a la crítica psicoanalista. ¿Y ellos qué decían? Como resulta que se metían en el corazón del hombre, que todas unas cosas muy sensuales y sexuales y necesidades medio sentimentales del ser humano, etcétera, etcétera. Pero lo que él decía es que resulta que en el corazón del hombre hay una cierta necesidad de tener un padre protector omnipotente. El ser humano tiene una necesidad, y yo creo que es así, es cierto, que necesita un padre protector omnipotente por un lado. Y por otro lado, dice, el ser humano tiene un cierto sentido de culpa, anda medio perseguido, porque él hace cosas que su conciencia le dice que no están tan bien, y entonces necesita que alguien lo perdone, porque se siente mal en su corazón. Entonces, dicen, esta reacción psicoanalista entonces dice, por eso que la iglesia, por eso que los cristianos inventaron ese ser supremo, un Dios Padre, que por un lado va a satisfacer tu necesidad de tener a alguien protector, y por otro lado vas a tener a alguien que en realidad te perdone. Pero es una ilusión.
No existe ese ser. Tú lo creaste porque tú tienes una cierta necesidad de tener a alguien que te proteja y tú lo inventas. Y por otro lado, tienes necesidad de que alguien te perdone. Entonces tú lo inventas. Pero no existe, dicen ellos. No existe. Así que lo más sano sería que te olvides de eso y seas tú mismo. Porque todo lo que es lo importante es que tú tengas que ver contigo mismo, tú eres independiente y tú tienes que sanarte tú de adentro. Y la gente cree eso. Hay un director de cine, Woody Allen, ¿no es cierto? Judío, Woody Allen, que ha estado en psicoterapia toda su vida. Lleva como 40 años. Eh, ha estado en psicoterapia y pasando por todas estas cosas así. Y resulta que no. ¿Por qué sigue en esas terapias, especialmente psicoanalista y cuantas otras cosas así? Porque no hay paz, no encuentra. Necesita esa alimentación de esa mentira que le dice que, mira, ¿sabes qué? Olvídate, eso lo inventaron los cristianos, eso no existe, lo que sí existe eres tú y tú mismo, y tú eres independiente, y sánate a ti mismo, y etcétera, etcétera. Y eso la gente lo cree. Y los universitarios, hay mucha gente universitaria de cuello, corbata y charlas por aquí y por allá. Pero se ha ido olvidando un poquitito, quizás gracias a Dios, pero se ha cambiado, quizás se ha cambiado ese, como dicen, ese pan por charqui. O sea, de mal en peor. La segunda crítica a este Dios Padre, especialmente de los cristianos, porque la religión cristiana no es la única que tiene un ser supremo, superior, Padre, sino que, pero es la principal, ¿no es cierto? Es la crítica marxista. La crítica marxista dice que, mira, esa es una construcción de la iglesia, es una construcción del cristianismo, porque esa construcción la ha hecho porque nota que el ser humano es tremendamente débil. Como que no se la puede con todo lo que, con toda el dominio de la tierra y, y entonces como él se da cuenta de esa tremenda debilidad que tiene, entonces ha inventado, ha creado un ser superior que sea capaz de tener dominio sobre la tierra. Porque él dice, el ser humano nota que él no puede, por lo tanto inventa a alguien que sí puede y se rinde a él. Eso es una ilusión, dicen ellos. Eso no existe. Es un invento por esa necesidad del ser humano. Y resulta que ellos dicen, bueno, y así como inventaron que tenía que ser un ser superior, que esto, bueno, eso lo trasladan a la familia, en la figura del padre de la familia. Y lo trasladan también a ciertas personas en la sociedad que toman como la posibilidad de controlar, de dominar. Pero dicen, eso es una ilusión. Eso no es así. Porque lo que ese Dios omnipotente, ese Dios que es capaz de dominar, ese Dios es el responsable de restringirnos. Ese Dios, esa imagen, esa figura, nos restringe, no deja que el ser humano, que el hombre se libere y provoque su propio destino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminarlo. Elimínalo, sácalo. Y ellos, eso es lo que promueven, el marxismo. Sacar a Dios de la escena para que el ser humano sea el que
responsable de su propio destino. Entre otras cosas, porque los marxistas también tienen un encono en contra de la familia, pero salvaje, porque ellos consideran que la estructura familiar que coloca a la mujer como mamá, dueña de casa, esposa y sustentadora de ahí del hogar, del orden del hogar, eso está muy mal, dicen, porque la mujer es un ente productivo, no tiene que estar en la casa. Por lo tanto, la mujer tiene que ser introducida en el sistema de producción y los niños entonces los cría el Estado. Se va a preocupar. Y fíjense que desde los capitalistas hasta los marxistas se han comido esa cosa completamente. Y cada vez que aparece, vamos a inaugurar un jardín infantil para que las mamitas puedan traer a sus hijos y para que ellas puedan salir a trabajar. Y las mamás, todos aplauden. ¡Qué bueno, pero qué bueno! Y sacan a las mujeres de sus casas. ¡Qué terrible! Pero bueno, esa es otra arista de los pensadores marxistas. Pero quieren que el ser humano ya no invente ese ser omnipotente capaz de regir, de ordenar, sino que ellos dicen el ser humano tiene que ser libre, independiente y hacer su propia cosa. Pero como no ha resultado eso en ninguna parte, entonces de repente están un poquito de capa caída. Y la tercera crítica es la crítica existencial, atea. Esta que fue empezada, promulgada, digamos, por Nietzsche y muchos otros pensadores así, pero filósofos, que la gente se inclina frente a sus puros nombres, empezaron, dice que es este invento de los cristianos es una proyección de sus propios deseos. El ser humano desea omnipotencia, desea muchas características de Dios y entonces las crea, las inventa, las coloca y entonces después se inclina frente a ellas, frente a este Padre, frente a este Dios. Pero eso no existe, dice. Eso es pura creación del ser humano, porque el aspecto decisivo, dice, que tiene que primar en el corazón y en la mente del ser humano, es que no quiere ningún tipo de fuerza que lo domine ni que trate de limitarlo. Tú eres libre, ser humano. Y hay esa marca deportiva, ¿no es cierto?, que no me acuerdo cuál es, si es Adidas o es la otra, no me acuerdo bien, pero que dice en su logo, en su ¿cómo se llama? Sí, dice just do it, o sea, hazlo nomás, hazlo. Si, lo que tú quieras, hazlo. Es una mentalidad que es completamente anticristo como las otras, pero que dice no hay nada que pueda dominar al ser humano ni ponerle limitaciones. Así que rechacemos toda tutela de alguien, y en el cristianismo que se llame Dios Padre, rechacémosla de facto. Y por eso que después se dijo, Dios está muerto. Esa frase potente. Y que la gente la toma, y muchos universitarios, mucha gente ha tomado eso, pero así como diciendo, sí, Dios está muerto. ¿No es cierto? Y por lo tanto el ser humano puede hacer su propio destino, lo que él quiera. Y de ahí surgen todas estas cosas feministas, todas estas
cosa así. Si tú te sientes de esta manera, dale. Si tú quieres hacer esta otra cosa, dale, si total. Pero el hombre va en caída libre. El resultado de su orgullo, de su soberbia, está a la vista. Tristeza, tristeza, pobreza, una sobre otra. Así que dicen en todas estas críticas, tanto la psicoanalista, la marxista y la existencialista, nosotros dicen que esta creación de padre, esta creación de padre, de ese patrón, por decir así, patrón hostil que limita al hombre, es el que le quita toda libertad, toda posibilidad de ser feliz y que el hombre en realidad sea el mismo. En resumen, ellos dicen, estos anticristos dicen que el ser humano se construye su propia imagen de padre superior, la construye por todas estas razones que hemos dicho, por estas necesidades de tener ahí. Entonces la iglesia, el cristianismo, la religión cristiana, construye ese ser que no existe y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer más caso a eso y el hombre está solito y independiente y tiene que hacerlo. Pero nosotros, ¿qué decimos aquí? Dice, fíjense dice Juan, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él, a Dios. Y ahí está la explicación. Juan lo coloca aquí. El mundo no nos conoce. El mundo no sabe lo que nosotros pensamos. El mundo no sabe lo que nosotros experimentamos. Nosotros no inventamos a Dios. No lo inventamos. Dios se manifestó a nosotros. No es un invento de la religión cristiana ni de nosotros. No. Dios se manifestó. Dios dice, miren, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Él nos amó primero. Él se nos reveló. Nosotros no inventamos nada. Claro que teníamos nuestras necesidades. Claro que si es que pensábamos bien, teníamos una serie de necesidades. Pero nosotros no creamos a Dios. Nosotros hemos sido objetos de una revelación del Altísimo que ha venido a decirnos, mira, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y quiero decirte, quiero que me conozcas para que tú me digas Dios a mí, dice el Padre. Dice, yo quiero que tú me conozcas. No inventes nada, porque todo lo que tú inventes es basura. Yo me voy a revelar a ti. Yo me voy a revelar a ti. Yo te voy a decir quién soy yo. ¿Quién soy yo? Así que toda esa gente ahí, como yo siempre le digo, de cuello y corbata, porque salen súper ahí en la tele, ¿no es cierto?, diciendo cosas y las universidades y dan cátedra y todo eso, basura. Ellos dicen que el ser humano en realidad, producto de sus necesidades, ha creado esa entelequia, ese ser, y que ese ser entonces lo restringe, lo quiere corregir, lo quiere ordenar, quiere hacerle cosas. Y no, si eso es pura ilusión. Nosotros decimos no. Decimos como Juan, nosotros vimos, palpamos, es un hecho histórico. Jesucristo
es quien nos ha venido a revelar a Dios, al Padre. No es un invento nuestro, es una cosa histórica. Nosotros creemos en los lentes arriba de la mesa porque lo vieron, lo palparon, lo escucharon y nos transmitieron ese hecho histórico. Ese hecho histórico. Bien. La iniciativa entonces es total y completamente de Dios. La iniciativa. Por eso que el mundo no nos conoce. Porque en el mundo estos anticristos y la gente enganchado, pero absolutamente, no nos conoce. Porque ellos creen que nosotros vivimos de la ilusión. No saben. Nosotros vivimos de la revelación concreta, absoluta de la persona del Señor Jesucristo. No hemos inventado nada. Y nosotros lo único que queremos es no inventar nada. Nosotros lo que queremos es entender al Señor. Y todos los días nos decimos, Señor, háblame, dime. Todo lo que viene de ti es lo que yo quiero. Todo lo que yo tengo de mí no lo quiero. No lo quiero porque nunca me resultó. No lo rechazo, lo necesito. Termino con esta exposición de lo que ocurre, diciendo también que tristemente, muchos cristianos hacen, sin darse cuenta probablemente, construyen su propio Dios. Quedan a medio camino. Entienden algunas cosas de la Escritura, pero construyen su propio Dios. Y ellos dicen, no, yo creo, sí creo, pero a mi manera. ¿Y cuál es tu manera? Ah, bueno. Y ahí construyen su Dios. Un Dios que les da permiso para todo. No, si yo creo, pero yo creo que Dios, no, si no pasa nada. Dios es amor, así que yo puedo hacer todo lo que quiero. No, si al final Dios me perdona. No, sí, dice así, pero en realidad yo soy ser humano, así que bueno, el Señor tiene que comprenderme. Crean un Dios propio, a su medida. Y no solo que lo crean para que ese Dios que poderlo pasar a llevar, ¿no es cierto? Pero el problema también está en que cuando tienen una necesidad, su Dios creado por ellos no les alcanza. Porque como no lo conocen, lo encuentran insuficiente. ¿Cómo puede ser, dicen, cómo puede ser que yo siga enfermo? ¿Cómo puede ser de que a mí me pasen estas cosas? Dice ese que dice que cree. Porque ha construido a un Dios, medio parecido al Dios cristiano, pero empezó de una manera y lo construye a su pinta. Y como lo construye a su manera, es un Dios endeble, un Dios que no es el Dios real. Así que, obviamente, esos hermanos o hermanas, entre comillas, van por la vida con un Dios que no es el Dios de la palabra, que no es el Dios Padre del Señor Jesucristo, porque no lo conocen, porque hay que conocerlo y temblar ante Él y gozarse ante Él, porque Él es trascendente, objetivo. Nosotros no tenemos que inventar ni decir nada de Dios que no venga por una revelación de la palabra. Entonces, por eso que el mundo no nos conoce, dice, porque no conoce a Dios. Si conocieran a Dios, sabrían del amor de Dios. No estarían diciendo las cosas que dicen. Por eso Juan entonces dice que el mundo no nos conoce.
precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, verso 2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros entonces? Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? ¿Cómo llego a saberlo? Muy importante. Primero, porque el concepto de Dios como Padre ha sido manifestado en la persona de Jesucristo. Si nosotros, en el Antiguo Testamento, el concepto de Padre aparece un poco, no muy claro, en el sentido de que se nos ha revelado a nosotros a través de la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento es más bien genérico, es más bien metafórico. Dios dice, Dios es Padre de Israel. Dios y situaciones y digamos expresiones como esa. No hay una revelación tan precisa como en el Nuevo Testamento respecto a la paternidad de Dios. Así que nosotros tenemos, como dicen, mejores y grandes promesas. Y no solo promesas, sino conocimiento mejor por la gracia de Dios. Pero entonces en el Nuevo Testamento, como digo, es más el conocimiento de Dios omnipotente como Padre, está expresado en la persona de Jesucristo primero. Leamos algunos textos. Porque los textos no nos dicen que Jesucristo es un hijo de Dios, sino que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Que tiene una unión con Dios especialísima. Una unión muy, muy, muy especial de conocimiento y de amor con Él, con el Padre. Y dice, por ejemplo, Mateo 11, 25, 27. En aquel tiempo, dijo Jesús, comillas, te alabo, Padre. Jesús empieza a decirle Padre. Y también nos enseñó esa oración de él que dice, Padre nuestro. Pero eso no era del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento. Y Jesús está diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad, tu voluntad. Mi Padre, dice Jesús, me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Jesús está hablando de una intimidad de ese ser supremo como su papá, su Padre, y él como Hijo. Te alabo, Padre, porque esto no se lo has dado a conocer a los sabios instruidos, sino que a los que son como niños, a los que creen esto, en la simpleza y en la potencia de lo que es. Marcos 1:11 dice, también soy yo una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Dios declarando, tú eres mi Hijo amado, a Jesús. Estoy muy complacido contigo. En Marcos 9:7 dice, cuando estamos en la escena de la transfiguración, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz, la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, a él
oíd. Así que Jesús es una verdaderamente es una sola cosa con Dios, una sola unidad con Dios, es una unidad de vida, de operación, vale decir, de movimiento, de algo que no está ahí estático, sino que se está moviendo en una unidad Dios Padre con Jesucristo Hijo. Juan 5, 19 al 28 dice, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, Jesucristo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo, como lo honran a Él, al Padre. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahí entonces, aquí la palabra nos está mostrando esta realidad de Dios omnipotente como Padre, de el Señor Jesucristo como Hijo. Está ahí, es un hecho. La voz en la nube la escucharon. La voz en la otra circunstancia se oyó clarita, no fue un invento, esos son hechos históricos registrados en la palabra y también en otros textos, por si acaso. Pero son hechos históricos, no es un invento, no es una ilusión. Dice, y esto que es increíble, sigamos en ese texto de Juan 5. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Introduce aquí un término que a Jesús le gustaba, parece bastante, y lo usó, él, Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Él es hijo del Padre, pero él dice, yo soy hijo del hombre, refiriéndose a su encarnación. Ahora, entonces tenemos claro de que es iniciativa de Dios y tenemos claro que hay un hijo especialísimo, que es Jesucristo. Es un hecho histórico, es un hecho histórico. ¿Y cómo nosotros llegamos a ser hijos? Porque dice que somos hijos. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo nosotros llegamos a ser hijos? Aquí está claro, en lo que hemos leído, de que hay un hijo especial, especialísimo, de intimidad, que comparte la gloria, el poder, que comparte la operación de Dios, resucita muertos, etc. Pero ¿cómo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? Porque Jesucristo se hace hombre. Porque Él se hace, como Él dice, hijo de hombre. Un judío, nacido de mamá judía, María, que se identifica Él totalmente con nosotros, porque Él se hace uno de nosotros. Se identifica con la condición humana, excepto el pecado.
Y esta es la verdadera razón histórica. Esto es histórico, esto no es ilusión. Así que le podemos decir tranquilamente a los marxistas, o al existencialista, o al psicoanalista, no es una ilusión. Tío, no es una ilusión. Es un hecho histórico, histórico. Jesús nació de María, histórico. ¿No celebra todos los días, todos los años para la Navidad? Historia, concreto, palpable. Nació Jesucristo, se hizo hombre. Así que no es una ilusión, es algo histórico, concreto. Y esa es la razón de por qué nosotros decimos que esto no es una creación humana. Es algo que vino, porque Dios quiso que así fuera. Él dijo que iba a ser así en todo el Antiguo Testamento y fue tal como Él lo programó. Él lo profetizó a través de todo el Antiguo Testamento, que se cumplió al pie, absolutamente al pie de la letra. Va a pasar esto, pasó. Va a pasar esto otro, pasó. Y va a seguir pasando todo lo que Dios dice que va a pasar, porque son hechos, vamos a ver, palpar, experimentar. No es una ilusión, es algo concreto, histórico. La iniciativa entonces siempre del Padre. Y Gálatas dice, en capítulo 4, dice, pero cuando se cumplió el plazo estipulado por el mismo Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, vale decir, nacido bajo toda la estructura legal de mandamientos, de ritos y de todo del pueblo judío, para rescatar a los que estaban bajo la ley, o sea, bajo ese sistema, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que dice, que clama, Abba, Padre, Papito. Es el espíritu que ha sido colocado en nosotros, el que nos hace clamar y decir, papá, papá, papito, yo soy hijo tuyo. Así que ya no eres esclavo, dice Juan ahí en Gálatas, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Así que al enviar al Hijo Jesucristo, su Hijo especialísimo, este se hace hombre entre los hombres y hermano de los hombres. Por esa cosa histórica, por su nacimiento, por su encarnación. Y al dar el Espíritu Santo, el Padre hace que los hombres lleguen a ser hijos suyos. Aleluya. No solo somos discípulos, no solo somos seguidores de Jesucristo y del Padre, somos hijos, somos hijas. Y no solo eso, sino que somos herederos de toda la gloria que Él va a darnos. Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aleluya. 2 Corintios 1:22, Él nos ungió, Él nos ungió. No es una ilusión, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. 2 Corintios 5:5, es Dios quien nos ha hecho para este fin ser revestidos de Cristo y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Aleluya, gracias Señor, gracias, gracias. Y sigamos leyendo algunos otros textos. Dice,
a todos los que lo reciben les da el ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12, 13. Dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos, hijas de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. No es un invento del ser humano, sino que es que nacen de Dios porque Dios quiso así. Así que es una extensión a los hombres. Dios extendió a todos los hombres, a todas las mujeres, esta filiación divina y única que tenía con Jesucristo, la extendió a todos los hombres porque Jesucristo se hizo uno de nosotros. Y en Cristo nos amó. Romanos 8, 29, 30 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos, que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8, vamos terminando, Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que recibieron el Espíritu Santo que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Aleluya. Somos hijos, hijas, aleluya. Por eso Juan aquí está colocando y diciendo, miren, fíjense, sorpréndanse, cuán amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y realmente lo somos. El mundo no nos conoce, no tiene idea de lo que a nosotros nos pasa, porque tampoco han conocido a Dios, quien tomó la iniciativa de amarnos. Somos privilegiados. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a terminar en estos minutos. El resto me encantaría extenderme más, pero para otra ocasión será tal vez. Porque dice en el verso 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, esta esperanza de ser hijos y de que le vamos a ver a Él, como dice en el verso 2, que dice, nosotros ahora sabemos algunas cosas, pero en realidad lo que seremos no nos tenemos tan claro, porque eso lo vamos a conocer cuando Él venga. Eso es futuro. ¿Cómo irá a ser la redención de nuestros cuerpos? ¡Wow! Todos esos dolores, todas esas insuficiencias, toda esa cosa que se deteriora, ya no va a estar más. Vamos a ser transformados como Jesucristo. ¡Wow! Está en el futuro. Porque dice, entonces vamos a tener esa experiencia. Vamos a conocer otra dimensión de las cosas. Y dice, y los que tenemos esa esperanza, porque como está en el futuro, es algo que esperamos, dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Claro, porque resulta que con semejante esperanza, con semejante perspectiva, yo quiero ser santo. ¿Qué tengo yo que andar haciendo con el pecado? ¿Qué tengo que andar haciendo con las carnalidades? Señor, yo quiero ser santo, esperando esa realidad que va a venir. Y por eso entonces Juan, yo creo, empieza a hablar, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley.
Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, o sea, el que transita en el pecado, no en la equivocación, no en el tropiezo, sino el que tiene por costumbre, ¿no es cierto? A eso se refiere, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, es su manera de ser. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, ese sistema de pecaminosidad. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él. La vida de Dios. La vida está en la semilla, ¿cierto? Y de ahí surge. Porque la semilla de Dios, la vida de Dios está en nuestros corazones. Permanece en nosotros. Así que por eso no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia, o sea, lo justo, lo verdadero, lo que es de Dios, no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Los hijos de Dios van siendo transformados como el primogénito, a imagen de Jesucristo el Señor. Es la semilla, el germen. Entonces, no es que no pequemos, sino que nosotros no estamos y tenemos esa capacidad, no nuestra, de no pecar. Esa capacidad no es nuestra. No nos confiemos en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras disciplinas. No, no, no. Nosotros no pecamos porque la vida de Dios, la semilla, el germen, como dicen en la Reina Valera, está en nosotros. Él está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. En la persona del Espíritu Santo. Es la fuerza, el poder del Espíritu Santo que está en nuestros corazones que nos capacita para no pecar, para andar como hijos e hijas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Tú nos has hecho hijos, Señor. Gracias. Que podamos, Señor, disfrutar de tu paternidad. Oh, tu paternidad en realidad nos expande, nos libra. Tu paternidad, Señor, es algo precioso que nos hace ser. No nos restringe, no nos pone límites, al revés, nos expande a lo que es justo, a lo que es verdadero. Aleluya, gracias Dios, gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Amén.